como lo ven en la imagen. Tengo otro acá en mis manos. Ese es el tamaño del equipo. Es compatible con la versión iOS y la versión Android. Hay algunos que ya lo tienen, otros que están prospectando tenerlo. Así que una oportunidad para que puedan despejar todas las dudas, todos los que tengan y los que no. Así que puedan escribir al chat y al finalizar el webinar vamos a ir respondiendo todas las consultas que tengan al respecto. ¿Ok? Entonces este es nuestro equipo de vibraciones, el Quick Collect, un analizador de vibraciones. Bien, arrancamos presentando algo muy importante que hemos ido trabajando. ¿Recuerdan esa vez que algo no sonaba bien, pero nadie sabía qué estaba pasando con la máquina? Finilager te ofrece una solución para este tipo de situaciones complejas, el Quick Collect. Este es un equipo avanzado para la identificación de problemas en maquinaria rotativa. Tiene la característica de ser portátil y poseer dos modalidades de uso. La versión offline, pensada para el trabajo diario en planta, y otra online, para análisis complejos. El Enlight Center permite gestionar todo el proceso desde la toma de datos en campo hasta la planificación del mantenimiento, conectando técnicos, analistas e ingenieros en una sola plataforma. ¿Y cómo lo hace? Pues primeramente permitiéndonos la administración de usuarios para poder dar cada tarea específica a cada persona correspondiente. La segunda es organizando los activos de forma jerárquica, esto para tener una visibilidad clara de las tareas a realizar en cada tipo de máquina y activo en planta. Posteriormente, se pueden crear rutas de inspección y asignarlas directamente a las personas específicas para que puedan realizar dichas actividades. Una vez recolectados los datos, se procede a una etapa de análisis, donde se podrá realizar y analizar cada uno de los equipos de forma específica. Esto mediante el uso de gráficos de tendencia, gráficos de espectro, gráficos de forma de onda, con diferentes herramientas adaptables para garantizar la identificación del componente que genera el problema, desde cursores armónicos hasta la identificación puntual de frecuencias específicas que nos van a permitir a nosotros saber cuál es el principal causante de los problemas en nuestra maquinaria, concluyendo finalmente con la aceptación de un informe que puede relacionarse de forma sencilla con los modos de fallo identificados durante la etapa de análisis. Es de esta forma que el Enlight Center nos permite a nosotros gestionar de mejor manera las actividades a realizar en una planta y identificar los problemas principales en la maquinaria. Fantástico. Bueno, es un pequeño preámbulo de lo que vamos a ver esta maravillosa noche. Me presento para todos aquellos que no me conocen. Mi nombre es Eric Ramos, de profesión soy ingeniero mecánico de la Facultad Nacional de Ingeniería, FNI. Bueno, desempeño mi papel como también especialista en termografía del ITC de Suecia. Hice curso de análisis de circuito de motores en Schleiz, Alemania. Tengo lo que es el análisis, la certificación como analista de vibraciones categoría 3 del Vibration Institute de Estados Unidos. Y actualmente, bueno, vengo desempeñando como jefe nacional de ingeniería en confiabilidad y soporte técnico en Finilager. Hemos certificado, la última certificación que tenemos es el CMP de SKF, el Certified Maintenance Partner en toda Latinoamérica. Así que, bueno, con la experiencia que tenemos, vamos a compartir el conocimiento durante estos años de trabajo y despejar todas las dudas que tengan. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo webinar. Bien, ¿qué es lo que vamos a hablar en esta noche? Tenemos los siguientes puntos, ¿no? Vamos a activar el cursor para que se pueda visualizar mejor. Vamos a hablar lo que es la introducción a análisis de vibraciones. Vamos a hablar sobre las características de las vibraciones. Vamos a hablar sobre las señales de impulso, las inspecciones y diagnóstico. Y al final
casos prácticos que es lo que tenemos preparado para mostrar. Bien, en lo que respecta a introducción y análisis de vibraciones, es muy importante como principio básico conocer que todos tenemos en industrias, todos equipos de señales, equipos de vibraciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio básico? Es las leyes de Newton, ¿no? Entonces, dentro de la industria tenemos señales, tenemos equipos, así que para poder entender también es importante la teoría, ¿no? Que es el conocimiento básico. Y partimos con lo que es la segunda ley de Newton, ¿no? La aceleración que experimenta un cuerpo es proporcional a la fuerza que lo recibe. Así que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por ende, la aceleración que experimenta un cuerpo son proporcionales a la fuerza que lo recibe, así como indicamos, ¿no? O sea, la fuerza aumentará o disminuirá proporcionalmente a la aceleración que adquiera un cuerpo al considerar que la masa tiene un valor constante. ¿Ya? Eso es algo fundamental para poder entender cómo detectamos las vibraciones, ¿no? Principio básico. Obviamente que haciendo un pequeño experimento en el que tenemos una masa, tenemos un acelerómetro, tenemos la fuerza, se podría decir, ¿no? Tenemos la fuerza, tenemos un acelerómetro y vamos a medir, ¿no? Cómo se mueve esa forma, haciendo un esquema de masa de sorte, ¿no? O sea, un principio básico. Lo que vamos a tener con la fuerza es una forma sinusoidal, ¿no? Teniendo un peso específico. Así que la variación de la fuerza dinámica nos va a generar un movimiento sinusoidal, ¿no? Este movimiento produce una vibración que es directamente proporcional a la fuerza que lo aplica. ¿Ok? Entonces, bajo ese principio, la variación de la fuerza que actúa sobre un equipo, ¿qué causa las vibraciones? ¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales un equipo tiende a vibrar? O sea, la vibración no es la causa del problema, sino es un síntoma, ¿ya? Y para reducir la vibración de un equipo, uno tiene que enfocarse en las fuerzas que lo generan. O sea, identificar cuál es el problema por el que una máquina puede empezar a vibrar. Pues la calidad del equipo, la condición del equipo ha cambiado, o sea, hablamos de condiciones con respecto a operación. Hemos tenido un montaje, desmontaje, hemos hecho un mantenimiento, una parada. ¿Qué ha pasado con la potencia? Hemos incrementado, hemos reducido. ¿Cuál es la carga de trabajo que tiene? El desequilibrio ha sufrido desbalance, o sea, desgaste el rotor, ¿no? Por ende puede haber un desequilibrio, un desbalance. Puede haber fallas mecánicas del equipo propiamente y por ende el estado del equipo, ¿no? Son las razones por las cuales puede empezar a vibrar y eso no es la causa, sino es un síntoma. ¿Ya? Entonces, para determinar la fuerza dinámica en que interviene un equipo, se mide la aceleración de vibración con un acelerómetro. ¿Ya? Es lo que tenemos en las manos. O sea, un sensor piezoeléctrico que es integrado. Otros que tienen equipos portátiles, ven que tienen un sensor, tienen un cablecito. Entonces, ese es un acelerómetro, es un sensor piezoeléctrico. Okay, un acelerómetro mide la aceleración del movimiento en un solo plano. Entonces, ¿cómo funciona un acelerómetro? Se coloca el acelerómetro encima de un equipo, ponemos sobre un equipo, tiene un cristal piezoeléctrico que contiene el acelerómetro y este tiende a crear una señal de voltaje, ¿no? Arriba y abajo, arriba y abajo. Entonces, captura una señal eléctrica, ¿no? Esa señal bien pequeñita, el cual es proporcional al nivel de vibraciones que estamos captando. Y el instrumento tiende a realizar una forma de onda. Ya después entra lo que es un algoritmo matemático, que es la ley de Fourier, ¿no? Una transformada rápida de Fourier,
con la cual tenemos un espectro, ¿no? O sea, el principio básico es esa señal eléctrica que recolectamos. Luego tenemos internamente una tarjeta digital, una tarjeta de adquisición de datos, y se hace la transformada rápida de Fourier. Por ende, tenemos un espectro de vibraciones. ¿Ya? Entonces, usted también necesita entender, para saber de vibraciones, los temas fundamentales. En el dominio del tiempo y en el dominio de frecuencias, ¿no? En el dominio del tiempo, vamos a hablar sobre lo que es el ciclo, el periodo, la frecuencia, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la amplitud. Son conceptos fundamentales que usted tiene que dominar para poder entender las vibraciones. Y en el dominio de frecuencias, vamos a hablar con lo que respecta al espectro de vibración, parámetros de vibración y vibración sísmica, que es la pendiente Sky, ¿no? Sky. Bueno, en lo que respecta al dominio del tiempo, tenemos un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Es un periodo, ¿no? Un movimiento de la masa de un extremo a otro que genera un desplazamiento. Luego del regreso de un punto se inicia un ciclo, o sea, un movimiento, ¿no? Que es este es el periodo prácticamente, que es el tiempo, un segundo, ¿no? Un segundo. Que se denomina también con la abreviatura T y se expresa generalmente en segundos. Entonces, cuando hablamos de tiempo, en periodo del tiempo, la forma de onda, siempre vamos a hablar en unidades de, ya puede ser segundos, milisegundos, ¿no? Pero son unidades de tiempo. En lo que es la frecuencia, ¿no? Entonces, la frecuencia se considera la cantidad de ciclos que alcanza en un tiempo dado. Es decir, la frecuencia de vibración. Y es inversamente proporcional al tiempo, que es el periodo, ¿no? Entonces, la frecuencia es 1 sobre el periodo. O el tiempo es 1 sobre la frecuencia. Es inversamente proporcional. Entonces, los instrumentos, comúnmente estos equipos de vibraciones, lo que nos muestran es la frecuencia, ¿no? La frecuencia en términos de segundo. Y esas unidades generalmente se miden en hertz o en ciclos por minuto. Entonces, algunos, por ejemplo, catálogos de vibraciones, catálogos de mantenimiento y los proveedores, el OEM, le indica las frecuencias e indica en hertz, ¿no? Principalmente los americanos, ¿no? Los europeos, algunos trabajan en hertz y otros trabajan en ciclos por minuto. La ventaja uno respecto al otro es la velocidad de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ciclos por minuto, lo vamos relacionado mucho a las RPM, que son revoluciones por minuto, ¿no? Que son iguales. Entonces, cuando hablamos, ¿cuál es la frecuencia fundamental de un motor eléctrico? 1490 CPM o 1400 RPM, que nos da lo mismo. Eso es para un motor de 4 pares de polos, ¿no? Y ahora, si tenemos dos pares, la velocidad generalmente nos dan 2970, 2980, a una frecuencia de línea con respecto a nuestro país, que es 50 Hz, ¿no? Si estuviéramos en Brasil, que es 60 Hz, la velocidad cambia. Pero lo importante es tener la frecuencia fundamental, o sea, la velocidad de giro. Y por eso es que estos términos son muy importantes, porque las unidades en las que vamos a empezar a trabajar es en la que vamos a empezar a calcular todas las frecuencias de falla de un equipo, ¿ya? Frecuencia fundamental, la bomba, de un ventilador, de los rodamientos, de los engranajes, ¿ok? Luego, el desplazamiento. El desplazamiento hace referencia específicamente al movimiento de la masa, que cambia constantemente según vibra la masa, ¿no? Entonces, habitualmente se mide en mils o micrones, ¿no? Esas son las unidades del desplazamiento.
Cuando se habla de desplazamiento de la masa, comúnmente lo que medimos es pico a pico, o sea, del punto más alto al punto más bajo, ¿no? Entonces, un micrón es igual a 0.001 milímetro y un mils es 0.001 pulgada. ¿Por qué es tan importante esta terminología? Porque hay catálogos, como les decía, del OEM, que vienen en unidades, por ejemplo, sus tolerancias, ¿no? Entonces, algunos manejan en mils, otros manejan en micrones, ¿no? Tolerancias de vibraciones, estamos hablando, netamente. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento, puede ser micras o puede ser mils, ¿no? Y desde el pico mínimo al máximo, ya, de un periodo. Esas son las unidades por las cuales se mide el desplazamiento en el dominio del tiempo. En velocidad, que es lo más habitual, ¿no? Se podría decir que lo más habitual que tenemos es velocidad. La masa se mueve a cierta velocidad, ¿no? Esta masa se desplaza en primera instancia y luego se desplaza a una velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces podemos medir cuando hay un cambio de su posición con respecto, en función del tiempo, podemos medir en milímetros por segundo o en pulgadas por segundo, ¿no? Entonces, esto también es importante porque el fabricante puede decir, viene la tolerancia de vibración para este equipo, está en tal valor, milímetros sobre segundo, o si es un equipo europeo, americano, ¿no? En pulgadas por segundo. Entonces, ahí es importante hacer la transformación, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes estén hablando. Entonces, en el gráfico vemos cómo es el gráfico del color celeste es el desplazamiento, ¿no? Y obviamente derivamos y tenemos la velocidad, ¿no? Posteriormente hacemos una segunda derivada y tenemos lo que es la aceleración. Entonces, cuando ese movimiento de la masa tiende a variar su velocidad en función al tiempo. Entonces, su masa tiende a cambiar. Y las unidades en las cuales medimos es metros sobre segundo cuadrado. Pero universalmente casi en vibraciones han debido escuchar lo que son las Gs, ¿no? Una G, 2G, 3G. O sea, lo que hace es prácticamente un G es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Un G, una gravedad. Entonces es un punto de desplazamiento donde se tomará el valor máximo. Comúnmente en aceleración tomamos el valor máximo, que es el pico, ¿no? Enseguida vamos a hablar sobre lo que es RMS, pico, pico a pico, ¿ya? Entonces tenemos el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Y el último, con respecto al dominio del tiempo, es hablar sobre la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la máxima variación de la vibración en magnitud física. ¿Ya? Podemos tener, la amplitud siempre es un parámetro propio que se expresa en términos de desplazamiento, velocidad o aceleración. Entonces, así es posible tener lo que es una amplitud de desplazamiento, una amplitud de velocidad y una amplitud de aceleración. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de vibraciones, usted tiene que saber sobre frecuencia, las unidades en las que está midiendo, desplazamiento, velocidad o aceleración, y la severidad se mide en la amplitud, o sea, cuánto una máquina está vibrando, ¿no? Ya si vemos un poco más cómo se relacionan matemáticamente estos parámetros, ¿no? La señal de la aceleración, la señal de la velocidad y el desplazamiento. Y cuando nosotros medimos con un acelerómetro, partimos de una aceleración, ¿no? Una aceleración, integramos a velocidad y una segunda integral viene el desplazamiento. ¿Ya? Ahora bien, si usted tiene un velocímetro, entonces un velocímetro y es un sensor de velocidad, puede partir
por unidades de milímetros por segundo y empieza desde esta sección de velocidad y puede integrar a desplazamiento. Ahora hay otras máquinas lentas comúnmente, las más lentas, donde ya no se miden velocidad ni aceleración, sino se miden desplazamiento. Entonces parten de acá. Depende, ¿no? Turbomáquinas parten del desplazamiento, son unidades de desplazamiento. ¿Ya? Entonces, nosotros comúnmente partimos con acelerómetro, que es lo más común, lo que tenemos, ¿no? Y algunos ya parten con velocímetros, pero miden niveles globales y no así espectro, ¿no? Y algunos ponen sensores de desplazamiento, pero comúnmente se aplican a máquinas bastante lentas. ¿Ya? Ok, con respecto al dominio de frecuencias, tenemos que hablar en terminología de vibraciones sobre lo que es el espectro de vibración, los parámetros de vibración y la pendiente Sky. ¿Ya? Entonces, en espectro de vibración, comúnmente, lo que tenemos una amplitud, una frecuencia, ¿no? Es una amplitud, es el valor más alto, y la frecuencia, que es inversamente al periodo, ¿no? Una frecuencia. Y esto se conoce como un espectro de vibraciones. Y para el que no conoce muy bien, partimos por, imagínese que usted va a un cardiólogo y un cardiólogo le hace un electrocardiograma, ¿no? Entonces ese electrocardiograma es un espectro prácticamente, que el que sabe, como es el doctor, ¿no? El cardiólogo lo va a interpretar. Entonces en vibraciones, si queremos interpretar qué nos dice una máquina, tenemos que aprender a leer un espectro, ¿no? Si hay desbalance, desalinamiento, solturas, ¿no? Entonces, pero el principio básico, la base es entender esta terminología para saber de qué estamos hablando. ¿Okay? Entonces, en parámetros de vibración, el espectro describe la aceleración de vibración según se mide. Si estamos hablando de un acelerómetro, este es su parámetro, se está midiendo en hertz, ¿ya? En hertz, la frecuencia, y la amplitud está en aceleración. Entonces, a partir de este espectro, matemáticamente, podrá conocer lo que es, respectivamente, con lo que es la velocidad y si quiere el desplazamiento. Pero lo más fundamental en vibraciones, siempre partimos de aceleración a velocidad y no así a desplazamientos. Muy raros los casos. Y comúnmente, en mi experiencia, si quiere medir desplazamiento, es mejor tener un sensor de desplazamiento, ¿no? Porque hacer la doble integración va a hacer que el desplazamiento no se vea nada, muy errático. Entonces, mejor tener un sensor de desplazamiento para poder hacer esta medición, ¿ya? Bien, obviamente que esta es una ecuación muy básica, ¿no? Para hacer la transformada desde la aceleración, pero partimos, todos los analistas partimos por conocer este principio básico. Usted tiene la aceleración, tiene la frecuencia, entonces resuelve la ecuación y obtiene valor de la velocidad. Obviamente esto ya nos los han simplificado los softwares, entonces con el software prácticamente hacemos una integración muy rápida que lo hace el propio software, ¿no? Y es el que le da la velocidad. Entonces, hace un reprocesamiento de datos y las unidades de la amplitud ya estamos hablando de milímetros por segundo, ¿no? Y la frecuencia. Bien, esta es la velocidad con respecto a... Y el desplazamiento versus la velocidad ya sería una segunda integración, ¿no? Resolviendo esta ecuación igual. Ahora, ¿qué es bueno, este es el principio básico, ¿no? Y este es un espectro de desplazamiento. Vamos a hablar lo que es la pendiente Sky, ¿no? La pendiente Sky comúnmente se da cuando nosotros dentro del parámetro de configuración partimos de un nivel 0, y ese es un ruido propio del sensor, ¿no? Es una resonancia propia del sensor
esta baja frecuencia, que se conoce como un valor sísmico o de terreno, ¿no? Entonces, esta pendiente Sky se le puede dar valores muy altos si usted no hizo una buena configuración, muy altos, ¿no? Parte por un ruido y después se atenúa. Entonces, dentro de la configuración tenemos que barrer esta pendiente, que es normal, siempre va a pasar. Entonces, estas causas de una señal muy baja, un espectro, realmente es una vibración, o sea, no hay una vibración presente, ya, es propio de la resonancia del sensor y hay que cortarlo, ¿no? Para que podamos tener los valores reales. Es una señal falsa, que también lo conocemos en vibración más conocidas como pendientes Sky, ¿no? Es una señal falsa, es un ruido eléctrico que genera el propio sensor. Ya. Ahora, ¿cómo medir vibración a baja frecuencia? Obviamente, dentro de los libros, ¿no? Dentro de la experiencia también, todo parte desde un sensor de vibración, ¿sí? De un acelerómetro, ¿no? Y hay que revisar siempre el rango de frecuencias, ¿ya? O sea, es, hablar de vibraciones en baja frecuencia es un mundo aparte, ¿ya? Este es prácticamente un curso adicional, pero yo les voy a hablar netamente un resumen rápido, ¿ok? Entonces, para hablar de sensores de baja frecuencia, uno tiene que conocer los rangos de frecuencia de un sensor, ¿ya? Comúnmente, el precio de un acelerómetro va muy limitado a lo que es su rango de frecuencia, ¿no? Entonces, aquellos que tienen rangos de frecuencia muy bajo, también tienden a tener, o sea, la calidad del sensor obviamente es especial, ¿no? Entonces, por ende, también su precio es interesante. Ahora, si usted quiere medir velocidad de vibración, ya prácticamente velocidad de vibración, lo que tiene que utilizar es un sensor de 500 milivolts, ¿no? De una sensibilidad más alta. Los más comerciales son de 100 milivolts por ejemplo. Pero si quiere medir velocidad de vibración, obviamente hay que medir con un sensor de 500. Ya para detectar otras fallas y decir otras configuraciones, bueno, ya es un curso aparte donde vamos a hablar quizá más adelante en otro webinar exclusivamente detectar fallas en vibraciones bajas. Pero este es el principio que hay que conocer. ¿Ok? Bien, entonces un resumen rápido que usted tiene que saber. ¿Ya? Tiene que dominar lo que es la amplitud, el concepto, que es el valor máximo de la señal. La frecuencia es la cantidad de ciclos que alcanza por una unidad de tiempo. El desplazamiento es la distancia a través del cual se mueve la masa. El ciclo es la oscilación completa del movimiento que ocurre de manera periódica. Y el periodo es el tiempo que se tarda en realizar un ciclo. ¿Ya? Son terminologías muy importantes que uno tiene que dominar, ¿no? Para hablar de vibraciones. Bien, ok, vamos a partir a lo que es el siguiente punto a tratar sobre las características de las vibraciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define la señal de vibración? Mediante factores de escala de amplitud de señal. ¿A qué me refiero con amplitud de señal? Señales pico a pico que van del punto más bajo inferior al punto más alto superior. Cuando hablamos de pico, estamos hablando prácticamente el pico más alto en la sección superior de la onda de tiempo. Y cuando hablamos del valor RMS, aquí prácticamente los eléctricos son los que dominan, ¿no? O sea, es la raíz media cuadrática, ¿no? Eso es lo que significa RMS, raíz media cuadrática, que es prácticamente no un promedio, sino un promedio cuadrático, ¿no? Que es el valor. Y esto comúnmente lo vemos en la norma, ¿no? En la ISO
1816, ahora se ha actualizado a la 2816. Entonces, y el promedio está inferior, ¿no?, a la raíz media cuadrática. Entonces aquí no hay que confundir el promedio con la raíz, con el RMS, la media cuadrática. Ya es totalmente diferente. Entonces simplemente acá para reemplazar el promedio a la mitad prácticamente, ¿no?, entre el punto más alto superior y el cero. En cambio el RMS, ¿no?, es diferente. Ok, entonces para poder entender mejor la señal pico a pico, la señal pico, la raíz media cuadrática y el promedio, prácticamente lo tenemos definido en una onda de tiempo. Y este es un ejemplo que ustedes lo pueden verificar si así lo gusta. Tenemos desde el valor inferior hasta el valor superior máximo, que es el pico a pico. Esto lo vamos a ver comúnmente en lo que es la envolvente de aceleración. ¿Para qué lo medimos? Siempre debemos medir pico a pico y no así pico ni tampoco RMS. Ya, si ustedes tienen configurado de esa forma es un error. Ya, siempre traten de todo lo que es la envolvente de aceleración se mide pico a pico. La aceleración medimos en pico, ¿no?, desde el 0 hasta el pico más alto superior. Y el RMS, que comúnmente lo vemos en velocidad de vibración, el RMS, que es la raíz media cuadrática, y el promedio casi no lo utilizamos. Nivel de vibración general. Hasta ahora hemos visto la vibración como una unidad de movimiento sinusoidal simple que ocurre a una sola frecuencia, ¿no? Entonces, si tenemos un tren de máquinas, si el acelerómetro se coloca a la entrada del rodamiento en la caja de engranajes, ¿qué vibración se registra? Ya, vamos acá, en el acelerómetro. Tenemos una vibración, puede ser un desequilibrio, más una vibración debida a un desalineamiento, más una vibración debida a una frecuencia de engranajes. Total, tenemos una sumatoria de varias ondas propias de esta caja de engranajes, ¿no? Entonces, la interrogante es, ¿la vibración debido a qué componente es la falla? O sea, ¿por qué está vibrando? ¿Cuál es ese síntoma? Y eso es lo que comúnmente vamos a explicar, ¿no? Entonces, como un ejemplo, estábamos hablando sobre la raíz media cuadrática, ¿no? La norma, la ISO 10816-3, que es lo que tiene como internamente ya integrada el software, porque ya es digital. Antes lo veíamos de manera manual, ¿no?, en la que hacíamos las tablas en función a la potencia, ¿no? Podríamos ver el RMS, que es velocidad. O sea, cuando usted entre aquí, siempre tiene que ver con el valor RMS, ¿no? El tipo de máquina, que es en función a la potencia. Y vemos su nivel de alerta. Si está en buen estado, si es satisfactorio, está dentro de un nivel de alerta o ha entrado a una zona de peligro, ¿no? Peligro con respecto a vibraciones. Entonces, cuando la vibración global aumenta, es un probable indicador de un problema inminente, ¿no? El aumento de vibración global podría asociarse a la existencia de un deterioro en la condición del activo, pero en ocasiones puede obedecer a mediciones realizadas bajo diferentes condiciones de operación. O sea, usted cuando mide vibraciones no solo tiene que medir el valor que da, sino también tiene que relacionarlo a las condiciones de operación, ¿ya? Porque si varía la condición, pues estamos hablando quizá las condiciones de operación específicamente, puede ser un síntoma de que incrementen las vibraciones. O sea, si la máquina empieza a trabajar de manera más forzada, entonces las vibraciones pueden incrementarse. Por eso es que usted tiene que medir la vibración y tiene que medir la condición. Un resumen, un ejemplo. Si usted está midiendo la vibración de una bomba,
también tiene que ver el caudal y la presión, ¿no? Porque si hay una variación, entonces primero tenemos que ver si está dentro de las condiciones normales de trabajo o no. Y si son las mismas condiciones de operación, ya estamos hablando de un problema, ¿no? De una falla. Ahí ya empezamos a preocuparnos. Bien. Vamos a hablar sobre las señales de impulso. ¿Ya? Estas señales de impulso, las señales de impulso representan generalmente la cantidad de una energía muy finita en un instante de tiempo infinitesimal. Es el resultado prácticamente de los impactos, de los golpes, ¿ya? Entonces, la norma ISO 10816-3 define áreas de severidad de vibración, los niveles que genera la velocidad de vibración. El caso de la señal de impulso, existen otras técnicas avanzadas para detección de fallas, ¿ya? Creo que aquí es importante, especialmente para los que no conocen vibración. La norma ISO está relacionada para la severidad de vibración, o sea, para problemas como desbalances, solturas, pero cuando hablamos de rodamientos, de engranajes, estamos hablando de señales de impulso, de golpes, impactos como ¿no? Entonces, la técnica avanzada para poder detectar esas fallas, nosotros lo vemos la envolvente de aceleración. ¿Ya? Entonces, por eso es que para todos los que tienen el equipo, ¿no? Nosotros medimos lo que es la vibración, la velocidad de vibración, que está en la parte superior, medimos lo que es la envolvente de aceleración y luego medimos la temperatura, ¿no? Un sensor infrarrojo que tiene el equipo para poder medir la temperatura real, ¿no? Es de infrarrojo, no es de contacto. Es un lente. Bien, seguimos avanzando. Entonces, esa señal de impacto, esa señal de impulso, es la que genera el ruido, ¿no? Ese golpe, ese impacto a muy alta frecuencia que lo detecta el equipo bajo una patente que ha diseñado SKF, ¿no? Para poder detectar. Los más de 100 años de experiencia que tiene SKF en el mundo, como es un especialista en fabricante en rodamientos, también ha diseñado un algoritmo matemático para poder detectar fallas en rodamientos, ¿no? Y eso se los voy a presentar más adelante. Entonces, no se olvide, tenemos lo que es la norma ISO para poder detectar severidad de vibración, o sea, velocidad de vibración. Y tenemos la envolvente de aceleración para ver el estado prácticamente de los rodamientos. ¿Ya? Entonces, como les decía, para poder detectar estas fallas, podemos verlo de dos maneras. Filtrar el paso de banda y detectar la envolvente de aceleración. O sea, ¿qué es lo que tiene? ¿No? Como les decía, lo primero que se hace es detectar dentro de la onda de tiempo, lo que estábamos hablando, esos pequeños impulsos que se generan dentro de la forma de onda. Entonces, esas señales de impulso se filtran, ¿no? Se utiliza un filtro especial, filtro pasabanda, de muy alta frecuencia. Entonces, solamente vemos estos impulsos y luego se cortan a la mitad. Entonces, solo vemos la parte superior, ¿no? La señal de envolvente en el dominio del tiempo. Y posteriormente aquí entra el software, ¿no? De ese que es la patente que manejamos y lo tiene implementada en nuestro equipo, donde realiza una transformada rápida, ¿no? Y una transformada rápida de Fourier nos da el espectro y con ende, teniendo el código de rodamiento y la velocidad de giro, podemos detectar la falla. Entonces, para ahí tenemos esta patente, ¿no? De SKF. Comúnmente, el equipo que nosotros les estamos presentando el día de hoy, para todos aquellos que no lo conocen, lo han visto,
tenemos lo que es la patente, ¿no? La velocidad de aceleración y en este punto es la envolvente de aceleración. Entonces, con esta envolvente de aceleración, tiene implementado solamente el filtro 3, ¿ya? Aquellos que tenían antes el VibroPen, por ejemplo, ¿no? El lápiz de aceleración. El Quick Collect también tiene implementado ya de manera digital, lo que antes era analógico, se podría decir, ¿no? Que teníamos una tabla, ya está incorporado dentro del software que tiene el equipo, el Quick Collect. Y también su software se llama Quick Collect, que se ha actualizado recientemente. ¿Ya? Entonces, para poder interpretarlo, ¿usted qué necesita saber? ¿No? Lo que habíamos hablado anteriormente, o sea, se mide el pico a pico, que ya lo tiene configurado el equipo, pico a pico, y la velocidad de trabajo, la velocidad de operación, y conjuntamente necesitamos el diámetro del eje. ¿Ya? Con esto vamos a calcular el nivel de alerta, alarma o peligro en el que se pueda, podemos estar en temas de rodamiento. ¿Ya? O sea, no es lo mismo para velocidades bajas que para velocidades altas. ¿Ya? Incluso para velocidades que son mucho más bajas, los niveles son diferentes. Pero con esta tabla podemos entender de que para valores muy bajos, sus amplitudes pico a pico también son bajas, ¿no? Entonces, con el equipo podemos calcular esos niveles de alerta y peligro, teniendo datos fundamentales, el código de rodamiento y la velocidad de trabajo, la velocidad de operación. Ya, con esos parámetros podemos identificar en qué nivel de alerta, peligro está trabajando mi máquina. Ya. Si tienen alguna consulta, escríbanlos al chat y al finalizar vamos a responder todas las dudas que tengan. ¿Ok? Bien, inspección y diagnóstico de vibraciones. ¿Qué hace un programa de monitoreo para que este sea exitoso? ¿Ya? Es coherente, uno, la ubicación de las mediciones y el método de montaje del transductor. En este caso, ¿no? El que tenemos incorporado en el equipo, la base magnética. Entonces, ¿dónde deben ser tomadas las vibraciones? Es la pregunta. Habitualmente, las lecturas de vibración la tenemos que tomar donde haya un rodamiento. Ya, en vibraciones, en máquinas rotativas, el mejor punto de registro de vibraciones es el lugar donde se encuentra alojado los rodamientos. En el caso, por ejemplo, en este ejemplo tenemos un ventilador, transmisión polea-correa, y tenemos un rodamiento en el motor y otro rodamiento en la parte del ventilador de refrigeración y otro en el lado transmisión. Posteriormente en el ventilador tenemos un rodamiento en el soporte, lado transmisión, y el otro lado ventilador. Por ende tenemos 4 puntos de medición. ¿Ya? Y si usted no conoce dónde medir, entonces ahí tenemos que recurrir a los planos de construcción de la máquina para saber dónde están alojados esos rodamientos. El punto donde hay un rodamiento es un punto de recolección de datos de vibraciones. Algo muy importante que nunca se le tiene que olvidar. ¿No? Entonces, como lo decía en el ejemplo, los 4 puntos de medición son los puntos de recolección de datos. Los lugares donde está el rodamiento. Ahora, una vez que yo tengo identificados los puntos de medición, tengo que ver las direcciones de medición. ¿Ya? Hay comúnmente 3 direcciones para poder hacer registros de vibraciones. Entonces, tenemos la dirección plano horizontal, que genera, comúnmente lo ocupamos en envolventes de aceleración. Prácticamente la aceleración que más nos interesa es del plano horizontal. ¿Ya? Luego tenemos el plano vertical, ¿no?
vertical, de arriba abajo. Y luego tenemos el plano axial. Ahora, comúnmente las fallas de soltura, ¿no? De soltura en velocidad de vibración se generan con mayor amplitud en el plano vertical. ¿Ya? Los problemas de desbalance o desequilibrio, excentricidad, ¿sí? Comúnmente presentan amplitudes más altas en el plano horizontal. Para detectar fallas en rodamientos, problemas en engranajes, usted necesita evaluar la severidad de vibración en el plano horizontal. El desalineamiento comúnmente tiende a manifestar con mayor amplitud en el plano axial. ¿Ya? Y aquí va la pregunta. Si yo tengo un rodamiento de contacto angular, ¿cuál es la amplitud de vibración o en qué plano de dirección me va a dar valores más altos para poder detectar su severidad? Se los dejo como una consulta y al finalizar voy a responder. ¿Ya? Pero pónganse a pensar, un rodamiento de contacto angular, ¿dónde genera mayores vibraciones? Bien, como les decía, entonces dentro del plano horizontal el desequilibrio es el más adecuado, ¿no? El desbalance. En el plano vertical, la soltura, la flojedad, que pueden decir algunos, ¿no? En el plano vertical de la máquina. Y dentro del plano axial, el desalineamiento. ¿Okay? Entonces, porque esto es muy importante, porque cuando usted mide vibraciones en el equipo, usted va a tener los tres parámetros: velocidad, envolvente de aceleración y temperatura, ¿no? Y va a medir en dirección vertical, horizontal y axial. Yo le estoy dando un resumen para que usted pueda interpretar de manera más rápida cuál es el problema que pueda generar su máquina. Entonces, obviamente, el Quick Collect tiene una base magnética, ¿no? Y eso lo hace muy fundamental, muy importante para poder detectar fallas, ¿no? Entonces, el sensor no debe montarse flojo. Es muy importante, o sea, dentro de lo que es la instrumentación, yo debo siempre montar el sensor y debo verificar de que el sensor no se mueva. Si está rígidamente posicionado, porque la base magnética es muy fuerte, entonces, como usted cuando está empezando a hacer el monitoreo, se va a pegar rápidamente, ¿no? Muy fuerte. Entonces, tiene que estar bien posicionado. Entonces, no tiene que haber soltura en el sensor, prácticamente en el cabezal. Se debe asegurar que el sensor esté firme. Y algo muy importante, tiene una sección medio curva, ¿no? Porque comúnmente las máquinas, la mayoría están redondeadas, ¿no? Entonces, eso ayuda a que el sensor se adhiera más rápidamente a la curvatura, ¿no? Aquí tienen unas pestañas. Entonces, estas pestañas que son medio curva, que tienen una curvatura, debe estar adherida en la sección que tiene una redondez. Ya, ahí va a pegar muy fuertemente. Algo que también le puedo recomendar es que cuando usted haga la recolección de vibraciones, siempre debe limpiar el punto de medición. Debe retirar la pintura, ¿no? Hemos visto bueno, en los años de experiencia que tengo, que comúnmente después de un mantenimiento llegan a pintarlo la máquina, ¿no? Pintura sobre pintura, sobre pintura, sobre pintura. Al final tenemos una capa de varias pinturas. Y si esa capa de pintura ha tenido un óxido, va a generar una burbuja. Y esa burbuja prácticamente va a atenuar las vibraciones si nosotros lo posicionamos en esa sección. Entonces, lo que usted tiene que hacer es retirar ese óxido, ¿no? Retirarlo, limpiarlo y posicionar en ese sector. Ya. Ya luego les voy a dar algunos tips que podemos mejorar para poder hacer la recolección. También es importante mencionarles la grasa, ¿no?
Normalmente están lubricando los rodamientos y siempre hay un remanente de grasa, ¿no? O de polvo, o de suciedad, o de bagazo, o de soya, ¿no? Que se va impregnada al rodamiento. Entonces hay que retirar toda esa suciedad para poder recolectar la vibración. No montarlo sobre eso directamente. Lo que le va a ocasionar es valores erróneos. Luego debe sostener el sensor con una presión firme. Comúnmente, ¿cuándo pasa esto? Cuando tenemos secciones como acero inoxidable, ¿no? Tenemos una máquina que tiene acero inoxidable, no puede adherirse. Aluminio, ¿no? Si hay aluminio, también. Hierro fundido, ¿no? Donde no se adhiere la base magnética, entonces tiene que usted posicionarlo con una presión uniforme, ¿no? Para poder recolectar la vibración. Sostener de manera firme y presionar de tal fuerza que pueda amortiguar la vibración. No presionar con mucha fuerza, ¿no? Sino va a amortiguar las vibraciones. Especialmente en lo que respecta a baja frecuencia, ¿no? Y baja frecuencia estamos hablando abajo de 500 Hz. Entonces no es aconsejable detectar la detección de problemas alta frecuencia, o sea, ya con el equipo. Hay técnicas más especiales que vamos a tocarlo en un curso adicional, pero es importante que tenga el conocimiento de esto. ¿Ok? La evaluación de los datos, ¿qué es lo que necesitamos recolectar? ¿No? O sea, el monitoreo, como le indicaba, implica detectar cambios de condición. Por lo tanto, es fundamental también registrar la condición. Es importante tener un plan de acción e investigar las sospechas que pueda tener con respecto a la máquina. O sea, es importante tener los datos de la potencia o la altura de la base al eje, pero obviamente más lo que tenemos es la potencia real de la máquina, ¿no? Para poder hacer la evaluación con la norma, la ISO 10816, que es, o sea, el tamaño de la máquina le va a indicar en qué clase se encuentra de acuerdo a su potencia, ¿no? Y cuáles son las tolerancias de vibración. Obviamente, posteriormente uno tiene que elaborar las tendencias y tiene que comparar también con máquinas similares, ¿no? Para poder ver si es que estamos o no dentro de los parámetros. Porque la norma simplemente es un punto de partida. Ya hay N tipo de máquinas que podemos hablar y que las condiciones son muy diferentes. Ya. Entonces, pues, con lo que respecta al análisis de frecuencia, lo que es fundamental, por ejemplo, en una caja reductora, identificar su frecuencia fundamental, ¿ya? Y su frecuencia fundamental para un motor, por ejemplo, es su velocidad de giro. Y para un engranaje es la frecuencia de engrane, ¿no? Para lo cual se debe calcular, ¿no? Por eso es que algunas veces, aquellos me conocen, siempre he pedido lo que son el número de dientes, ¿no? Número de dientes del piñón, número de dientes de la corona o la rueda, y hacer el cálculo de la relación de transmisión y el cálculo de la velocidad de salida real. Yo tengo la velocidad de entrada y aquí internamente, creo que esta caja reductora tiene, muchos de nuestros clientes lo tienen, y tiene un piñón, una rueda, entra, sale, baja otra vez, otro piñón, otra rueda, y tenemos la velocidad de giro. Entonces, es fundamental tener los datos de predictivo, es tener los números de dientes y los códigos de rodamientos en cada eje, ¿no? En cada posición, en cada punto de medición es un rodamiento que tiene incorporado en esta caja. Entonces nosotros tenemos que tener esos códigos, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué es importante tener esa información? Porque cada componente genera una forma de onda diferente, ¿no? El rotor de un motor eléctrico, el rotor de un ventilador, el acoplamiento, los engranajes, los rodamientos y toda esa sumatoria nos da una forma de onda errática, ¿no? Entonces, para poderlo descomponer con la transformada rápida de Fourier,
necesitamos conocer estos datos técnicos, ¿no? Para que podamos ver cuál es el origen y con esa transformada rápida de Fourier nosotros podamos identificar si hay un desbalance, si hay una frecuencia de engrane, ¿no? Tienen bandas laterales, si tenemos un defecto en los rodamientos, incluso cuando tenemos las velocidades reales, o sea, con toda certeza podemos decirle cuál es el rodamiento que genera la falla, que tiene problemas, e incluso hemos llegado a niveles de precisión con identificar el componente. O sea, me refiero a lo que si es pista interna, si es pista externa, si es un elemento rodante, si es la jaula del rodamiento, podemos llegar a ese nivel, teniendo el dato del código de rodamiento y su velocidad de operación. Bien, entonces para hablar de rodamientos, como les decía, si queremos detectar la falla de la pista externa, pista interna, elementos rodantes o jaula, usted necesita el código y la velocidad de giro. Con esos datos, nosotros ya tenemos un software donde el cual podemos detectar la frecuencia de falla de cada uno de estos componentes. O sea, al ser expertos en rodamientos, tenemos una clara certeza para poder identificar fallas en rodamientos. Bien, vamos a entrar a la última parte de nuestro webinar y vamos a hablar sobre los casos prácticos que tenemos que hemos utilizado nuestro equipo de vibración, el Quick Collect, para poder detectar fallas, ¿no? Entonces, este equipo Quick Collect, ¿no? el cual es compatible ya sea con un teléfono, con una tablet, ¿no? Tiene el software que se llama, la aplicación que se llama también Quick Collect. Si alguien quiere investigarlo, puede irse a su tienda, ya sea iOS o sea Android, y puede identificar, ¿no? La aplicación. Ahora, ¿cuál es la ventaja de nuestro equipo? Que tiene una maravilla de software, ¿no? Al ser ya una aplicación inteligente, comúnmente se va actualizando, ¿ya? Y ahí va saliendo versiones y versiones y versiones, ¿no? Entonces, usted va a ir actualizando la aplicación y le van a ir apareciendo mejoras tras mejoras tras mejoras, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que lo diferencia de un equipo tradicional, ¿no? Por ejemplo, de su antecesor, que era el VibroPen. Con este, simplemente nosotros podíamos medir niveles globales, ¿ya? Velocidad, aceleración y temperatura. Pero cuando queríamos hacer una ruta, programar cuántos puntos de medición, en qué puntos medir, lo que hacíamos era pues tener una cartilla, una planilla en Excel y empezar a anotar de manera manual. La tecnología que hoy manejamos nos ayuda a reemplazar todo esto, a digitalizar esa planilla y ya poderlo programar en los teléfonos inteligentes. Y si queremos tener un upgrade, o sea, y si ya quieres tenerlo en tu computadora, entonces hablamos ya de un software que se llama el Line Center, ¿ya? Obviamente que ese es un upgrade, o sea, una actualización, si usted quiere avanzar. Para todos aquellos que tienen el equipo, por ejemplo, ya en sus plantas, tienen que ir pensando en migrar a un software donde el potencial del equipo se va a niveles estratosféricos, ¿no? O sea, le pueden sacar mucho más jugo a su equipo. Entonces, nuestro sistema, la plataforma inteligente del Quick Collect, trabaja bajo dos modalidades, ¿no? Una en el cual nosotros tenemos la versión free, o sea, la aplicación que es gratuita, el Quick Collect, se lo puede descargar en cualquiera de ya sea versión iOS, versión Android, ¿no? Entonces lo va a tener. Y obviamente esto está ligado a una cuenta de correo, está ligado a una nube, ¿no? A una nube, en el cual usted programa su recolección y ya puede hacer muchas configuraciones para poder detectar, para poder programar, para que la aplicación les recuerde cada cuánto tiene que monitorear, ¿no? Entonces, si usted lo programa cada mes le va a mandar un mensaje que tiene que recolectar datos, ¿no? Y así que usted se olvida de que
tiene que anotarse en un calendario, poner a una persona, entonces automáticamente lo va a notificar entrando a la aplicación e incluso le va a decir cuántos días usted se ha atrasado de su programa de monitoreo. Y está pensado para poder integrarlo a nuestro Rep Center y a un nivel más avanzado, como le decía, con el software, para poderlo tener desde las computadoras. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Por ejemplo, cuando ya empezamos a trabajar a un nivel pro, lo que ya recolectamos los niveles de vibración, hacemos la configuración de datos, como les decía, los datos de predictivo, y principalmente nos ligamos a los niveles de falla. ¿Ya? Estos 8 niveles de falla, o sea, modos de falla que podrían ya se están empezando a ordenar incluso por el tipo de máquina, ¿ya? Donde usted, si tenemos un problema de lubricación, lo podemos reportar fácilmente, ¿no? Si tenemos un problema de rodamiento, o sea, le hace un check-in rápido, ¿no? Y poder reportear y poder hacer un diagnóstico y además una recomendación, ¿no? Es lo que podemos hacer con este equipo. Aquí tenemos otro, por ejemplo, otro caso en el cual hemos hecho el monitoreo de una bomba, ¿no? De una bomba en el cual ¿no? La máquina estaba trabajando, se hizo la recolección, la programación, después de un mantenimiento, posteriormente, ¿no? La máquina, así que está en buen estado. Entonces nos da a nosotros un alivio enorme, ¿no? Esta bomba de fosa, por ejemplo, que está en buenas condiciones. Así que incluso una captura de pantalla y mandarlo a su grupo que comúnmente trabajan, simplifica mucho las cosas. Una imagen habla más que 1000 palabras. Posteriormente aquí ya tenemos una experiencia que hemos trabajado con el software, por ejemplo, en un laminador, donde tenemos, como le decía, más puntos de monitoreo, ¿no? Motor, soportes, transmisión polea correa, ¿no? Y aquí tenemos otros 2 soportes donde hacemos el monitoreo y aquí tenemos otros 2 más que están integrando para poder mover toda esta máquina, ¿no? Entonces hemos identificado, por ejemplo, aquí ya le dice el analista, aquí tengo otro analista de vibraciones, Jochen, que es una persona que tiene bastante experiencia, también en el área de análisis de vibraciones, que le puede ayudar a diagnosticar el software. Le dice el estado, le dice la fecha, le dice la criticidad de la máquina, o sea, que es nivel crítico, o sea, crítico, ¿no? Para el proceso, esta máquina, que es esa clasificación. Podemos generarle una orden de trabajo, ¿no? Especialmente aquellos que están trabajando con SAP, o sea, podemos poner el mismo código de su orden de trabajo para poder hacer una intervención, programar una intervención a la máquina, ¿no? Entonces, identificar cuál es el problema de falla. O sea, aquí hemos tenido, por ejemplo, una excentricidad que hay que revisar, hay que verificar, ¿no? Tenemos que revisar la lubricación, por ejemplo, ¿no? La cantidad de lubricante que no es el adecuado, debemos desdosificar, incrementar y volver a monitorear. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, que estamos hablando de un motor accionado por un ventilador, el cual está con desequilibrio, ¿no? O sea, desbalance. Comúnmente es un modo de falla de este tipo de máquinas, donde hay desgaste porque es un ventilador aspirador de humos. Normalmente otras veces llega a encostrarse, ¿no? Encostrarse el hollín, entonces tiende a desbalancear la máquina y por ende sus niveles de vibración suben, ¿no? Entonces se encuentra en estado crítico. Dentro del software podemos identificar esa falla, reportearlo, tenemos el desequilibrio y mandar. Ahora, algo importante que quería mencionarles, ¿no? O sea, cuando usted ya empiece a manejar el equipo, va a tener este dato de tendencias. Lo que yo le decía anteriormente, usted antes en su planilla el Excel, anotaba de manera manual, en base a la fecha, y poder hacer el análisis. En cambio, ya usted teniendo el equipo Quick Collect, ¿no? En sus manos, usted hace la programación
una buena programación que nosotros con todo gusto lo vamos a enseñar. Y cuando empiece a implementarlo, va a tener por cada punto de medición, va a generar un gráfico, ¿no? A medida que pasa el tiempo, lo va a graficar, ¿no? E incluso nos va a indicar si es que se encuentra dentro de un estado de alerta o peligro. Y cómo se va incrementando, ¿no? En el tiempo, o sea, cómo va incrementándose la falla. Entonces, para eso nos ayuda los gráficos de tendencia, ¿no? Nos ayuda a poder ver cómo esta severidad se va incrementando en el tiempo, cosa de que nosotros podamos intervenir de manera oportuna a la máquina antes de que pueda llegar a una zona crítica, ¿ya? Ahora, hay una pregunta muy, muy importante que dice, ¿qué equipos debo monitorear? ¿No? ¿Qué equipos debo monitorear? Entonces, mi recomendación en la experiencia que tenemos es medir lo que realmente le importa. Entonces, usted tiene que hacer un barrido, una lista de todos sus equipos y preguntarse, ¿cuáles son los equipos que generan mayor gasto para la producción? ¿Cuáles son los equipos que fallan más constantemente? ¿No? ¿Cuál es aquel que tiene un histórico de fallas? ¿Y qué equipos impactan directamente en su producción? ¿No? Entonces, teniendo usted una lista y haciendo esta clasificación, se va a poder responder de manera automática a cuáles yo necesito hacerle el monitoreo de vibraciones, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, por eso dicen medir el tiempo promedio de reparación, medir el tiempo promedio entre fallas, ¿no? Aquellos que tienen bastante data se puede hacer ese análisis, pero clasificando, ¿no? Y en todos estos 4 puntos, usted va a poder identificar las fallas. O sea, va a poder clasificar y va a poder decir a cuáles yo necesito realizarle análisis o programar mantenimiento predictivo. O sea, análisis de vibración. O sea, no se hace a todas las máquinas, ¿no? Porque si no, el analista no tendría tiempo para hacer nada. Lo que les decía a un inicio, esto es vital e importante comentarles que para poder hacer el monitoreo de vibraciones, usted tiene que conocer de que nuestro equipo está por la base magnética, ya está dentro de otro nivel, ¿no? Para poder hacer la detección de fallas. Si usted quiere mejorar, por ejemplo, para máquinas muy lentas, lo que estamos haciendo ya es perforar, o bien pegar los sensores, o bien perforarlas y ponerles un espárrago, ¿no? Para poder detectar las vibraciones, especialmente aquellas que son de muy baja velocidad, ¿no? Esto nos va a ayudar a que podamos detectar ese rango de frecuencias, esos pulsos que le decía a un inicio, esos impactos, de manera más oportuna, ¿ya? Es una sugerencia que estamos haciendo, implementando con algunos clientes para que puedan ya tener mejores datos de vibración y puedan detectar de manera oportuna la falla de sus herramientas. Bien, aquí les presento, por ejemplo, el SKF Pulse, que les va a dar un resumen de lo que les estaba. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el equipo de vibraciones, ya tiene que descargar la aplicación, tiene que sincronizarlo con su correo electrónico, ¿no? Darle un password, y posteriormente ¿no? Vamos a ya configurar lo que es el análisis. O sea, vamos a poder configurar todo lo que tenemos. Una vez que ya tiene la aplicación, entonces ya puede utilizar el equipo, ¿no? Le indica, por ejemplo, el número de serie de cada equipo. Le indica el estado de la batería, ¿ya? Para todos aquellos que quieren conectarlo, es muy importante que activen el Bluetooth y también
activen la geolocalización, ¿no? Con esto no van a tener problemas de conexión. Entonces se conecta, por si acaso, el equipo se conecta desde la aplicación. No se conecta directamente desde el Bluetooth que comúnmente tienen en los teléfonos, ¿no? Se conecta desde la aplicación. Entonces, una vez que ya tiene instalado el equipo, estamos en esta parte, ¿no? Entonces ya podemos ver los niveles de alerta. De manera global podemos hacer una recolección y ya vamos a tener lo que son los espectros. Espectros en velocidad y espectros en envolvente de aceleración. Una vez que tenemos esto, ya usted ha programado la ruta y le va a decir, ¿no? Dentro de los parámetros de velocidad de vibración, de envolvente de aceleración o de temperatura, en qué estado se encuentra. Previamente, claro, usted tiene que configurar, ¿no? Y este le va a decir si es que realmente está en alerta, ¿no? Aquí le dice normal, alerta y peligro dentro de la recolección. Y aquí tiene un botoncito para que usted le pueda crear un nuevo activo, ¿no? O sea, una nueva máquina. Y empezamos lo que es la creación de la base de datos, ¿no? Con el nombre de la máquina, con el detalle, puede tener el número de serie, podemos ponerle fotos porque está integrado a nuestro software, ¿no? Podemos ponerle fotos de la placa del motor eléctrico, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí en esta sección es donde usted tiene que indicarle la potencia de la máquina y si es base rígida o base flexible, ¿no? Base rígida comúnmente tienen la mayoría de las máquinas y base flexible es aquellas que atraviesan una zona de resonancia antes de su velocidad de operación, están por debajo. Comúnmente este tipo de máquinas son los que tienen amortiguadores, tienen aisladores de vibración, ¿no? Lo cual los hace una base flexible. También le pide la velocidad de giro, las RPMs de la máquina y el diámetro interno, ¿no? Por eso es que necesitamos el código de rodamiento, el diámetro de la pista interna. Y con estos parámetros configuramos el semáforo de alerta y peligro. Una vez que ya tenemos la aplicación, usted le puede poner el código de rodamiento e incluso la fecha en la que usted ha instalado su rodamiento, ¿no? Posteriormente le va a indicar lo que son el tipo de transmisión que usted está utilizando. Es una transmisión directa, es una transmisión polea-correa, es una transmisión con engranajes. Usted indica en esta sección, ¿no? También indica la frecuencia en la que usted la va a monitorear, cada cuánto tiempo. Entonces, para máquinas que son muy críticas, usted tiene que monitorearlo cada mes. Para las otras que son semicríticas, cada 2 meses. Y quizá para aquellas que no son tan críticas, cada 3 meses, ¿no? Como una recomendación. Luego, algo importante, que hay puntos en los planos, como decíamos, vertical, horizontal y axial, hay planos en los que no se puede medir, ¿no? Por ahí una obstrucción, es una zona muy peligrosa para poder poner el sensor porque está el acople, ¿no? Muy cerca, entonces nosotros podemos desactivarlo, ¿no? Si en esa sección no podemos medir, entonces lo mejor es desactivar, porque luego el equipo le va a indicar en qué posición usted tiene que poner el sensor para poder realizar la medición, ¿no? Una vez que ya tenemos creado la máquina y la velocidad de trabajo, el equipo le va a decir, ¿no? Inicie en el punto 1H, ¿no? Punto 1, plano horizontal. Entonces, usted empieza lo que es la recolección de datos. Y colectamos. Y una vez que usted ha recolectado todos los puntos, ya tiene la información. Con este
podemos graficar las tendencias y también podemos visualizar los espectros, ¿no? Bueno, esa ha sido una parte que lo que tenemos en el curso. Aquí les voy a mostrar algo bien importante también. ¿Cómo se utiliza ya cuando vamos al nivel avanzado? Por ejemplo, aquí ya tenemos una tablet donde empezamos a hacer la recolección de datos. Es un ejemplo mejor elaborado. El punto donde vamos a ir recolectando datos. Le dice los niveles de alerta, alarma y peligro del punto. Indica que debo cambiar de posición, hacer una nueva medición, dirección ya vertical. Aquí estamos haciendo de lectura para dirección horizontal para ver el peligro. Vamos a ver en el siguiente punto, punto 2, igual en la depresión vertical. Posteriormente ya nos vamos al siguiente punto, que es el punto 3, ¿no? Miren, así fácil. Una vez que ya está programado, es sumamente sencillo para hacer la lectura. Ya vamos en el punto, en la dirección vertical, cerca de la transmisión por la correa. Tenemos el cuarto punto de lectura de oración en dirección horizontal. Y en dirección vertical. El quinto punto, no olviden que estamos dando la vuelta, transmisión por la correa, rodillo, tenemos el quinto punto, dirección horizontal, dirección vertical. Aquí es donde tenemos todos los puntos de monitoreo. Así de fácil y sencillo es poder manejar la tecnología que nosotros tenemos en el SCP. Bueno, hasta esta parte les quedo muy agradecidos por haber participado de este webinar. Vamos a pasarles un link donde vamos a hacer la evaluación de la capacitación, o sea, de qué les ha parecido nuestro módulo. Ahí Ever les va a compartir, por favor, el segundo registro, que es prácticamente a todos aquellos que han logrado estar a este nivel. Vamos a compartirles mayor información técnica. Y para todos aquellos que quieren contactarme, ahí les dejo mis datos. Soy Eric Ramos. Está mi teléfono corporativo y el correo electrónico. Bien, podemos ir con la ronda de preguntas. Estamos prácticamente dentro de tiempo. Y si alguien quiere activar su micrófono, quiere hacer algún comentario, sean abiertos a poder hacer sus consultas. Si usted, por favor, si me puede ayudar con las consultas. Si alguien lo ha escrito, alguna consulta que tenemos para responder. O alguien quiere hacer alguna consulta, también puede levantar la mano y podemos activar el micrófono. Están libres los micrófonos, puede activarlo de manera automática si gusta. De todas formas, igual vamos a compartir la grabación del curso posteriormente para que pueda verlo una y otra vez el curso por si tiene alguna duda, algo no está muy claro.
vamos a también compartirles esto a todos aquellos que han llegado a este punto. ¿Tenemos alguna consulta, Ever? No, de momento no, Eric. Bueno, creo que está totalmente claro. Eso me da mucho gusto. He hecho mucho énfasis en ciertos puntos que necesitan usted conocer. Bueno, si no tenemos más consultas, por favor completen el registro. Para nosotros es muy importante la evaluación de satisfacción de todos nuestros clientes. Ahí también dentro del formulario usted pueda notificar algún curso que quiere que podamos compartir, que podamos verlo, que podamos estudiarlo próximamente en otro webinar. Algunos me comentan, bueno, me han escrito al WhatsApp, me preguntan sobre el tema del software. Creo que obviamente vamos a hacer un segundo curso para mostrarles el software. Hemos tratado de ser lo más rápido posible, sin embargo, el tiempo es muy corto para poder darles a conocer. Vamos a preparar un segundo software aquí, por ejemplo, por un amigo que tengo un cliente que quiere conocer el software, me dice. Entonces, el software se llama Inline Center. Vamos a hacer una segunda versión para mostrarle un poco más allá, ¿no? Donde usted ya puede registrar los niveles de condición como presión, como caudal, ¿no? Y con él vamos a poder programarlo desde una computadora, ¿no? La versión free se encuentra abierta para la programación, ya sea con una tablet o con un teléfono inteligente, ¿no? Como el que la mayoría, creo que hoy en día, en pleno siglo XXI, todo el mundo tiene este aparatito, un teléfono. Así que la aplicación está abierta para todos. Para, para el que quiere ir a un siguiente nivel, podemos trabajarlo con que es el software. Bueno, a nombre de Fini Lager, les doy las gracias por haber participado de este webinar. Fantástico, la verdad, me encantó mucho poder compartir este pequeño espacio que hemos abierto para todos ustedes. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, no duden en escribirnos. Aquí, por ejemplo, ya me han escrito algunos al WhatsApp. Pueden pasarme al correo y con todo gusto vamos a seguir conversando de esto que es vibraciones. Gracias a todos ustedes. Ha sido un gusto. Nos vemos hasta un próximo webinar. Por favor, no se olviden llenar el formulario, el F57, ahí les hemos compartido. También me acompaña Ever, muchas gracias Ever, el equipo de confiabilidad Jochen, José, nuestro líder de portafolio en equipos y herramientas, con el cual también estamos trabajando fuertemente para poder hacer más cosas con nuestro maravilloso equipo Quick Collect. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos.